Buenas tardes y bienvenidos amigos y amigas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. Hoy queremos compartir con todos vosotros otro cuento de la tradición oriental que se atribuye a la filosofía Zen y a la espiritualidad Zen. Es un cuento sobre el despertar o la iluminación. Lo que en la tradición japonesa se llamó el Satori, que nosotros podemos llamar la experiencia luminosa, que diría Otto, o la experiencia mística, que es como más se conoce en Occidente. Se trata de alcanzar esa comprensión de lo que realmente somos y de lo que realmente es todo. Y se trata de experimentar esa unidad que en tantos seres vivientes o existentes mantenemos, una unidad profunda con todo lo real o con aquello que está en el Zen se dice lo inmanifestado, ¿no? O la naturaleza última de todo lo real. Es muy complicado intentar expresar esto en palabras porque además las palabras no son más que aproximaciones o señales de tráfico que indican el camino pero no son el camino. Sobre esto hablaremos más en profundidad un poquito más adelante cuando presentemos la crítica de Nietzsche al lenguaje y a la gramática, porque va en una línea muy parecida a lo que estoy tratando de decir. Lo cierto es que para todas las tradiciones espirituales y para todas las tradiciones de la filosofía perenne acerca de lo que se entiende como la comprensión última, entendida como un despertar de lo profundo, de la persona, de lo profundo del ser, no es un despertar meramente intelectual, no es el ajá o el eureka de Arquímedes de ahora entiendo esto en sentido lógico, sino que es un despertar de todo el ser, como si cuando todo lo que hemos creído, pensado y sentido en nuestra vida, en los momentos en los que nos identificamos con nuestra mente, en los que el sujeto se identifica con sus pensamientos o con sus emociones y cree que él es eso y se reduce a eso, es como si todos esos momentos, lo que hemos experimentado el mundo así, hubiésemos estado dormidos. Y de pronto cuando caemos en la cuenta de que somos la conciencia pura que observa eso y que está más allá de la mente o por debajo o por encima de la mente, que es no mente propiamente dicho, entonces eso es lo que se le llama el despertar o la iluminación o la realización. Y hablando de esto, pues en la tradición oriental y en la filosofía zen ha habido muchísimos cuentos y muchas parábolas relativas a esta experiencia del satori o del despertar o de la iluminación. Y hay uno que es el que yo quiero compartir hoy con vosotros, que a mí me gusta especialmente porque me parece que es un cuento que como muy indicativo y muy ilustrativo de por dónde podría ir el camino de esa búsqueda que va más allá de todos los conceptos, de todas las palabras y de todas las teorías. En esa filosofía que va más allá de todas las filosofías. El cuento dice lo siguiente: el discípulo entró en el aposento del maestro y después de hacer la salutación de rigor y de inclinarse, de hacer la reverencia que se suele hacer ante el maestro, le dijo que quería que el maestro le mostrase el camino a la iluminación o que le facilitara algún modo de alcanzar el satori. El maestro estaba preparando el té y dijo: de acuerdo, pero antes tómate un té conmigo. Y dijo el discípulo: vale, tú eres el maestro, lo que tú digas. El maestro depositó una taza en las manos del discípulo, cogió la tetera y empezó a verter tranquilamente el té en el vaso. Cuando el vaso estaba ya rebosando, el maestro no retiró la mano y el vaso siguió, obviamente, llenándose, hasta que empezó ya a derramarse té por todos los sitios y el discípulo pues empezó hasta a quemarse y creyendo que el maestro se había vuelto loco, le digo: pero maestro, por Dios, ¿cómo sigue usted echando té? ¿No se da usted cuenta que la taza está ya totalmente llena? Aquí no cabe ni una gota más. A lo que el maestro respondió: pues eso exactamente te pasa a ti. Esta taza de té es como tu cabeza, está absolutamente llena de ideas, de teorías, de prejuicios, de convencionalismos, de condicionamientos mentales. En esa cabeza llena no cabe ni una gota de comprensión. Tienes que vaciar toda tu cabeza para que pueda caber la comprensión. Tienes que vaciar todo aquello que te mantiene dormido, que te mantiene identificado con tus ideas y con tu mente, para que pueda ser posible el despertar, la comprensión, la realización. Este es el cuento. Y como solemos hacer acostumbradamente en este canal, cuando contamos un cuento
o algo parecido, o se presenta un libro, o se presenta un disco o una película, vamos a hacer un pequeño, breve comentario o una pequeña reflexión acerca de cómo entendemos nosotros este cuento y lo que este cuento nos quiere transmitir, o por qué decía yo al principio del vídeo que este cuento para mí es indicativo, ilustrativo de cuál podría ser un camino a seguir, teniendo en cuenta que el camino pues del estudio, de la reflexión, eso no es más que el principio, el disparadero, el punto de salida, pero desde luego no es de ninguna manera el punto de llegada. Bien, lo que se nos está diciendo aquí en esta tradición sapiencial del Zen, de la filosofía Zen, es que lo que nos aleja de la verdadera comprensión es justamente el haber intentado reducir nuestro encuentro con lo real a nuestras representaciones mentales. Debemos tener en cuenta que cualquier cosa que está en la pantalla de mi mente, ya sea un concepto, una teoría, una creencia o un valor, algo que yo considero valioso, cualquier cosa que aparezca en la pantalla de mi mente no es sino un mapa de la realidad, es una representación de la realidad. Pero del mismo modo que nadie llega a un lugar por caminar sobre el papel de un mapa, porque el mapa no es el lugar, o como se dice en programación neurolingüística, el mapa no es el territorio, del mismo modo no podemos alcanzar el verdadero despertar, la verdadera comprensión, la verdadera sabiduría, si nos ceñimos y nos reducimos y nos dejamos aprisionar por nuestras teorías, por nuestros conocimientos previos, por nuestros condicionamientos mentales y muchísimo menos por esa carga enorme de subjetividad que supone la interpretación que de todo eso hacemos nosotros en función exclusiva de lo que hemos experimentado en el pasado. De manera que, para empezar, la creencia en el pasado, ¿no? Que no es poca carga, porque estrictamente hablando lo primero que descubre el hombre o la mujer que es alcanzado por el Satori, y me gusta expresarlo así, es alcanzado porque él o ella no alcanza nada, puesto que no hay nadie que tenga que alcanzar nada. Lo primero que experimenta es que solo existe este momento, este instante, solo existe el presente, o si no queremos plantearlo en términos de temporalidad, solo existe la presencia. Si solo existe la presencia, aquello que yo llamo yo no puede ser otra cosa distinta de dicha presencia. Yo soy también presencia, soy solo presencia, soy la misma presencia que es todo aquello que se me representa, se hace de nuevo presente en mi mente. Yo soy todo eso. Entonces, ese despertar requiere que yo trascienda o dé el salto sobre mis condicionamientos mentales y la reducción de mi experiencia solamente a una reflexión teórica, conceptual o intelectual, que no son más que mapas acerca de la realidad. Y mapas que todos ellos son absolutamente condicionados por lo que yo he vivido en el pasado. Decía, empezando por la misma creencia en un pasado. Entonces, por ejemplo, Juan de la Cruz decía, para poder alcanzar, Juan le llamaba a Dios, para poder alcanzar a Dios tienes que despojarte de absolutamente toda imagen, creencia, idea o definición que tengas de Dios. Cualquier cosa que pienses sobre Dios no existe, no es real, no lo es. Incluido el Dios que niegas desde el ateísmo. El ateísmo es otra postura filosófica, como el teísmo, no dejan de ser las dos mapas mentales, representaciones mentales, hasta el mismo Dios o la palabra o concepto de Dios que se utiliza en las filosofías del humanismo ateo siguen siendo también mapas, siguen siendo conceptos, siguen siendo definiciones, pero todo eso no es otra cosa que una producción de la mente, siempre. Y lo que es una producción de la mente nunca es lo real. Si lo real, en su totalidad, lo real, digamos, trasciende a la mente en su totalidad, pues con más motivo a cualquier concepto o cualquier definición o cualquier imagen mental, ¿no? Pues la mente, por definición, será más amplia que todo lo que la contiene. Por tanto, una parte cualquiera de la mente no puede de ningún modo representar la totalidad de lo real. Cualquier concepto, cualquier definición, cualquier representación mental es por definición relativa. Pero lo relativo nunca puede definir a lo absoluto, ¿no? Y en cualquier caso, cuando intentamos explicarlo con un lenguaje lógico, estamos totalmente ceñidos a la estructura lógica de nuestro pensamiento, porque no sabemos pensar, no podemos pensar de otra manera. Y al no poder pensar de otra manera, tampoco podemos hablar de otra manera que no sea siguiendo los esquemas lógicos.
Por tanto, lo real nunca puede ser mi representación mental de lo mismo. Por eso San Juan de la Cruz decía, para llegar a Dios tienes que soltar absolutamente todo lo que hayas pensado, sabido o creído sobre Dios. Todas tus definiciones, todos tus conceptos, todas tus imágenes, todas tus representaciones mentales. En el momento en que identifiques con alguna creencia sobre Dios, eso mayúsculo a lo que llamas Dios no aparecerá. No cabe. ¿Por qué no cabe? Del mismo modo que el té no cabe en una taza rebosando. Porque estás lleno de tus prejuicios, de tus preconceptos, de tus representaciones de la realidad. San Agustín de Hipona, por seguir con la tradición mística nuestra occidental, decía algo parecido. Si es Dios, no lo comprendes. Y si lo comprendes, no es Dios. Y cuando hablamos en la tradición Zen, a la que pertenece el cuento del que hemos hablado, ahí no se habla de Dios ni de dioses, ni uno ni muchos, ahí se habla de una naturaleza divina de la realidad o de una naturaleza última de lo real, que se puede llamar el vacío, lo inmanifestado, la naturaleza búdica, aquello que nos contiene a todos, que de algún modo somos todos y cuyo descubrimiento es justo en lo que consiste el despertar. Eso nunca se va a producir si vamos desde nuestras concepciones previas, definiciones, prejuicios, teorías, creencias, ideologías, conceptos o todo aquello que creamos. De tal manera que, como también profundizaremos en otro vídeo posterior cuando hablemos del silencio, ¿no? Que es un tema que quiero abordar, por decirlo de alguna manera, por capítulos. Cuando hablemos del silencio ya profundizaremos más en esta idea. El silencio como única vía de acceso a aquello que no cabe en las palabras, a aquello que no cabe en las definiciones y a aquello que no cabe en los conceptos. Si queremos saber qué somos en realidad, si queremos saber qué soy yo, más allá de todas mis identificaciones con mi mente o mi cuerpo, si queremos saber cuál es la esencia de lo real, si queremos saber cuál es nuestra dimensión última o nuestra naturaleza última, tenemos que vaciar pues toda nuestra el acervo y la herencia de todas nuestras creencias, ideas o conceptos y de todo aquello a lo que siempre nos hemos apegado, de a lo que siempre nos hemos agarrado, que creíamos que era la verdad. La verdad, sea lo que sea, o si existe algo con ese nombre, que decimos verdad, es cualquier cosa menos los prejuicios que yo tengo acerca de ella, o los conceptos o los contenidos mentales que yo tengo sobre ella. Cualquier cosa que yo pudiera decir sobre la verdad no sería más, en todo caso ya lo sumo, que un espejo de la misma o que una representación de la misma, pero no ella misma. Y en cualquier caso, en la experiencia del Satori es donde se descubre que la verdad no es algo que se conoce o que se comprende, sino algo que se experimenta, que se es. Bueno, espero que no haya sido demasiado abstracto este vídeo, que no haya sido demasiado extraño. Es verdad que en algunas cosas pues se utilizan términos o vocablos a los que no estamos muy acostumbrados en nuestra cultura occidental. De hecho es un cuento oriental, no es un cuento occidental, pero espero que algo te haya podido servir o que algo te haya podido decir o algo te haya podido resonar. Si te resuena algo, si te encuentras alguna cosa que te diga algo en algún lugar de tu conciencia, pues agárrate a eso simplemente y quédate ahí, quédate mirando eso, quédate observando eso. Y bueno, yo te diría, y sigue este consejo de amigo: si quieres encontrar lo verdadero, lo auténtico y lo absoluto, suelta todo lo que tienes, vacía tu mente, suelta toda creencia, suelta toda identificación con cualquier idea previa y empieza a vivir en el silencio que escucha, que acoge y que abraza lo que aparece. Muchas gracias a todos y todas. Como siempre, si te ha gustado, pues puedes darle a me gusta o puedes compartirlo con las personas que quieras. Gracias por estar ahí, como siempre, y hasta el próximo vídeo.